Bienvenida a nuestro café con el CEPI a las 19 horas. Se sigue sumando gente, así que, Paula, acá estamos con mi tacita de café, con algunos problemas de conectividad, así que si no me ven, que sigue Joana, como ustedes saben. Hoy, mayo, 21 de mayo, jueves del 2020, estamos en Buenos Aires a las 19 horas, y tenemos el gustazo de tener una docente de la UBA de Ciencias Sociales. Ella es María Paula Cicogna. Vamos a estar hablando sobre repensando los derechos humanos en torno a la movilidad humana. María Paula es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, como muchos de nosotros, es doctora en Antropología, con una certificación postdoctoral en Ciencias Humanas y Sociales también de la UBA, y es docente de la UBA. María Paula, muchísimo gusto estar con vos acá y que estés con nosotros. Un honor tenerte con nosotros, así que bienvenida, y te dejo la palabra para que des tu bienvenida. Bueno, muchas gracias Luciana, Joana y todos y todas las miembros del CEPI, a Giovanni también que estuvo trabajando mucho para organizar la charla. Así que agradezco la invitación y sí, es la verdad un genial espacio para que los grupos de la facultad de investigación podamos conversar un poco. En este caso, nuestro grupo nace del seminario Derechos Humanos Temas Actuales, que se dicta en la carrera de Ciencia Política, y lo que estamos investigando es tratando de actualizar el estado de la cuestión sobre las personas desplazadas por motivos ambientales. Específicamente nos vamos a centrar en Argentina, porque bueno, tenemos solo un par de meses en el año, así que no tenemos demasiado tiempo, pero parte de esta charla, bueno, va a intentar, como le decía Luciana, generar más preguntas que respuestas, porque bueno, estamos en un momento en el que realmente, más allá de la incertidumbre que vivimos a diario, el tema de la movilidad humana, bueno, nos genera también muchísimas preguntas sobre qué pasa con las personas que no pueden quedarse en casa, ¿no? Totalmente, mira, una de las cosas que siempre decimos en este ciclo, que hoy es la charla, creo que número 26 o 27, Oh. Un montón, siempre decimos que lamentablemente la pandemia nos ha como obnubilado la agenda internacional, la agenda pública, la opinión pública, y estamos continuamente hablando de lo mismo, y queremos salir un poco de esa coyuntura y repensar temas como este tan trascendente como la movilidad humana, tanto desde el ámbito de la migración como el ámbito del desplazamiento forzado de población, y algo muy, muy novedoso en la academia y en la parte más de encuadre legal, como vos bien dijiste, que es la movilidad humana por cuestiones de cambio climático y por cuestiones ambientales, ¿no? Que nos parece fascinante que ya tengamos grupos especializados como el tuyo, hablando de estos temas y analizando estos temas desde una facultad pública como es la UBA. Así que contame, aparte vos tenés un grupo de investigación y una materia en la facultad. Sí, bueno, ahí por ahí vi a dos de las docentes con las que formamos equipo, Carla Bolé y Carolina Oviedo. Sí. Dictamos esta materia que, bueno, nos fuimos invitados por la carrera a presentar proyectos y como nuestras trayectorias confluyen en algún punto donde nos interesa mucho este tema, bueno, tratamos de llevarlo adelante, como también, bueno, en el CBC, que veo a algunos de los profes con los que formamos equipo, que desde la materia Sociedad y Estado también tratamos, bueno, aunque son ingresantes y recién están tratando de entender lo que es la universidad, también tratamos de charlar con ellos y ellas sobre estos temas. Genial. Bueno, ¿y qué nos podés contar de esta problemática que estaba en la opinión pública, que los investigadores y los docentes hablamos y seguimos hablando en nuestras materias, pero que bueno, básicamente se desdibujó con este tema de la pandemia? ¿Cómo es la cuestión actual de la movilidad humana y desde qué dimensiones lo podemos abordar? Bueno, hay muchísima preocupación. Sé que es un café y es informal, pero les quería compartir un par de mapas para que podamos ver, bueno, si la cámara y el PowerPoint me acompañan, Sí, está. algunos números, quizás, por Sí. ejemplo, cuando hablamos de movilidad humana, bueno, como vos decías, Luciana, quizás para el que no está tan familiarizado,
es un concepto que se ha desarrollado hace un par de años para poder englobar a todas las personas que se desplazan, sea en forma forzada o no, o sea, migrantes, o personas refugiadas, o personas que carecen de nacionalidad, como los apátridas, o quienes están buscando refugio, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas internas que no pueden cruzar la frontera interestatal, como, bueno, recién mencionábamos, las personas desplazadas por cuestiones ambientales o cambio climático. Y bueno, los organismos internacionales están trabajando fuertemente, sociedad civil, sector privado, como, bueno, bien los ODS, la Agenda 2030, el Pacto Mundial sobre Refugiados, el Pacto Mundial sobre Migración, han tratado de, bueno, de aunar estos esfuerzos, y justamente hoy se ve, por lo menos inicialmente, ¿no? Todas estas medidas e iniciativas son desde hace un mes atrás hasta ahora, todo lo que se está movilizando. Por ejemplo, acá en este cuadro lo que les quería mostrar es todas las poblaciones, como verán en la columna violeta, todas las que por crisis humanitaria ya están en una situación de vulnerabilidad, y en la columna bordó lo que muestra es quiénes están en riesgo sumando la pandemia, ¿verdad? Entonces acá vemos que ya están identificados porque, bueno, los distintas, sea Naciones Unidas u otros organismos como la Cruz Roja o las organizaciones de la sociedad civil, están trabajando fuertemente en justamente trabajar con el cuidado de estas personas afectadas. Como, bueno, mencionábamos antes, charlando un poco en la charla previa al inicio de esta charla. En las bambalinas del café. Tal cual, tal cual. Ahí estábamos hablando de los campos de refugiados que justamente, acá mejor, lo que aunan son distintas problemáticas. Por ejemplo, la cuestión de, bueno, la higiene personal, la limpieza, el acceso al agua potable, y fuertemente también se unen las cuestiones de las pautas culturales de la población en cuestión. Todo eso hace como un combo que, bueno, haga muy difícil para los trabajadores humanitarios y para las personas que están en esa situación conservar su salud y también el acceso a la salud. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que los campos de refugiados se plantean como una salida temporaria para las personas que tienen que huir de sus hogares por distintos motivos, sean conflictos armados o quizás debido a un huracán o, bueno, cuestiones que traen aparejadas las consecuencias del cambio climático, pero que muchas veces, bueno, como bien lo han charlado hoy con el experto invitado en el CEPI, estos campos pueden durar un promedio de 15 años, e incluso los de Palestina tienen 70 años de existencia ya. Sí, es terrible como a veces uno dice, bueno, la asistencia humanitaria, hacer campos de refugiados, porque son cuestiones provisorias, temporales, pero que siguen en el tiempo y crean una dependencia, porque en definitiva no se les da un trato definitivo, ¿no? Digamos, ni siquiera se les da visa, o los países en general no asumen las cuotas correspondientes que deberían asumir, o a pesar de que tengamos un pacto voluntario, o quisimos tener un pacto de alguna manera global para los refugiados, no llegamos ni desde las Naciones Unidas ni desde las organizaciones internacionales a realmente tomar esta conciencia real de cuánta gente está sufriendo esta doble vulnerabilidad, como vos decís, de estar refugiado o desplazado, forzado, y aparte sufrir de la pandemia, ¿no? Exacto, entonces en este mapa, bueno, está actualizado hasta 21 de mayo, hoy. Wow. Está actualizado en el día de hoy. Verán, bueno, los puntos más grandes es la mayor cantidad de personas afectadas por crisis humanitaria, y acá, bueno, pueden ver las cifras de, bueno, lamentablemente 2.391 personas fallecidas por el COVID, y, bueno, más de 71.000 casos de personas afectadas por el COVID. Que esto es dentro de los campos de refugiados. ¿Esto es dentro de los campos de refugiados? No necesariamente. En lugares, por ejemplo, toma también los desplazados de Colombia, el desplazamiento de personas de Venezuela y distintas situaciones
que conllevan el desplazamiento forzado. Bien. Como bueno, hablábamos al comienzo, todo lo que se planteó en la Agenda 2030 está afectado, casi en su mayoría, excepto dos de los objetivos, que es el de vida submarina y el 12, si no recuerdo mal, de trabajo rentable. Todos los demás objetivos obviamente están vulnerados porque hay mayor desocupación, o se va a aumentar la pobreza, por supuesto, hay una complicación para el acceso a la alimentación, entonces la seguridad alimentaria también está en juego. La FAO estima que de los 131 millones de personas que hoy sufren inseguridad alimentaria, esto se va a agrandar, esta cifra, como así la Organización la Organización Internacional del Trabajo, también de las 200 millones de personas afectadas, lamentablemente va a haber mayor desempleo. Bueno, como todos los grupos vulnerables, por supuesto, o sea, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas afro, personas discapacitadas, personas de la comunidad LGTBIQ+, personas adultas mayores, personas bajo la línea de pobreza o indigencia. Bueno, todos estos grupos vulnerables atravesados por una situación de desplazamiento, como decías, Luciana, es una doble vulneración, y con el COVID aún en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero lo que estamos trabajando con el grupo, y estamos en esa línea, quizás apuntando a la investigación, es pensar, bueno, como hace poquito publicó Svampa, que las causas socioambientales de la pandemia, entonces, es a donde tenemos que estar atentos y a donde tenemos que estar mirando, porque obviamente lo que dice ella es que el discurso se ha puesto en un tono bélico de, bueno, tenemos que combatir al enemigo, es el virus. Por supuesto, de eso se están encargando los epidemiólogos, los médicos, las médicas y todas las personas involucradas en esta batalla, retomando la metáfora, pero es cierto que hay que mirar qué es lo que causó esta pandemia, y ahí es donde ella pone el ojo, que dice, bueno, tenemos que estar pendientes entonces de trabajar sobre la destrucción de los ecosistemas, de la deforestación, del tráfico de animales silvestres, de la instalación de monocultivos. Y bueno, obviamente ahora lo urgente es, hay que matar al virus, en primer lugar, o sea, descubrir la vacuna. Pero como decíamos al comienzo, si la vacuna es quedarse en casa, ¿qué pasa con quienes no pueden? Claro, los que no tienen casa directamente encima. Exacto, exacto. Entonces, bueno, acá vamos a ver rápidamente, para no aburrirlos, todas las iniciativas desde organismos internacionales. Se hizo un plan desde la ONU, en conjunto con el Comité Interagencias, que está conformado por agencias ONU y agencias fuera de la ONU, como por ejemplo la Cruz Roja, que este plan, bueno, está pautado desde abril hasta diciembre, y está enfocado en todos estos grupos vulnerables, incluyendo personas desplazadas. También la Red de Migración de Naciones Unidas, conformada por OIM, por ACNUR, por UNICEF, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, por la Agencia de Naciones Unidas que combate drogas y crímenes internacionales, y obviamente la Organización Mundial de la Salud. También han realizado un plan en conjunto, como también, bueno, la Agencia de Naciones Unidas para el Ambiente, pensando en, bueno, la reconstrucción a partir de inversiones verdes, que bueno, eso lo vemos todavía, ¿no? Como en una segunda etapa, porque hay otras prioridades. Bueno, la CEPAL también como organismo ONU, con la mirada en América Latina, más pendiente del tema de, bueno, cómo repuntar la situación de todas aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y también estas agencias están pendientes de todas las personas que tuvieron que desplazarse desde Venezuela a distintos países, y haciendo foco en ello. La OEA, bueno, a través de la CIDH, en su resolución de ahora de abril, también pendiente de todos los derechos que quizás naturalizamos, haber perdido la posibilidad de desplazarnos, de circular, de salir del país, y bueno, es por nuestro bien, pero
también es un derecho vulnerado. Entonces la OEA está también pendiente, perdón, la CIH, de no solo el derecho de acceso a la salud, que, bueno, aquellos países que tienen, como nosotros, ¿no? Un acceso universal, que eso incluye a migrantes, refugiados, apátridas, personas desplazadas internas, pero no suele ser lo común, están también en una situación difícil. Tal cual. Como, bueno, hay varias denuncias de los centros de detención en Estados Unidos, de la situación grave que se está viviendo por la falta de, por ejemplo, de provisión de barbijos o de insumos o de atención y de acceso a la salud de esas personas. Hace poco hubo una resolución que puso a 60.000 solicitantes de asilo fuera de las fronteras de Estados Unidos. Sí, terrible, los devolvió. Vos sabés que, bueno, justamente el derecho de no devolución es Es fundamental. el principal principio, digamos, de la no devolución, claro. Exacto, y lo está violando en este momento. Pero hay esta evidencia, no sé si vos compartís conmigo, ¿no? Esta evidencia de transformar, es como una visión de securitización, ¿no? Es como a la movilidad humana se ve más como una amenaza que como un fenómeno, y eso es lo que tratamos de combatir y explicar siempre desde el CEPI, que no es una amenaza, sino es un fenómeno que hay que encontrar cooperación para poder brindarle la mejor salida para todas las sociedades involucradas. Exacto. Argentina, Ecuador, bueno, Bolivia ya lo nombraron como un derecho humano, y bueno, sabemos que otros países del mundo no comparten la visión de nuestros países, pero quienes trabajamos en el tema o militamos en el tema, bueno, trabajamos hacia ese camino. Y bueno, justamente es muy preocupante la situación entonces no solo en los campos de refugiados, sino en los centros de detención, donde las condiciones no están dadas. Y bueno, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil y abogados y abogadas defensores de solicitantes de asilo o migrantes están trabajando fuertemente en ello, pero bueno, es muy difícil. Sí, inclusive nosotros tuvimos una charla muy interesante también en el ciclo del CEPI con una representante que es María Eugenia Carbone del Instituto Auschwitz. Y hablamos sobre el tema de xenofobia, racismo, discriminación, y lo que también vemos es que el concepto de soberanía territorial estatal, ¿no? De este Estado-nación westfaliano para los licenciados en ciencia política, también vemos que el tema de la pandemia es como un buen aliado para la excusa de acá no entran más que los ciudadanos argentinos o acá no entran más que los ciudadanos de estas naciones. Entonces me parece que con la excusa también del coronavirus se están vulnerando muchos de los derechos que tienen que ver no solo con la movilidad, que el derecho a la movilidad los tenemos todos vulnerados por el tema del aislamiento, pero sí específicamente con estos campos que vos decías o estos lugares de detención, ¿no? Que se ven mucho más evidentes. Exactamente, es algo que, bueno, como dice la OEA, ¿no? Está muy, bueno, Amnistía Internacional también, trabajando fuertemente en el Triángulo Norte, por ejemplo, donde se están cometiendo muchísimos abusos a los derechos humanos en pos de, bueno, garantizar el aislamiento, que por supuesto está sirviendo. Argentina, bueno, es un ejemplo de que sirve para combatir el virus, pero en algunos países, como vos decís, bueno, se pasan un poquito de más, y sí, esta situación de aislamiento, de cierre de fronteras, algunos países se han, bueno, si se quiere, la palabra no es muy feliz, pero aprovechado Claro. para fundamentar. Claro. Los usan como aliado, ¿no? Por el tema de la pandemia, que no entre nadie más, y nuestro problema cuando hablábamos con María Eugenia Carbone sobre este tema era, bueno, hasta qué punto la xenofobia, el racismo y la discriminación en este tipo de contextos se ve como el día a día, ¿no? Como una moneda de cambio de esta cuestión. La exacerbación de ver al otro como enemigo, como portador de la pandemia. Exacto. Que al comienzo en nuestro país, no en otros países, pero en marzo se veía a los europeos como, no, por favor que no vengan, y bueno, algunos decían, bueno, se produjo esta paradoja de cuando nosotros vamos, ellos nos rechazan y ahora nosotros los rechazamos por una cuestión claro, de viste como salud pública. Totalmente como las películas, viste, no sé, estas películas que son medio de ciencia ficción, que
que básicamente hay una que es el día después de mañana, que en Ah, definitiva después México es el que quiere hacer el muro para que no pasen los americanos a México, ¿no? Como que se ve exacto, una situación contraria. También hubo mucha xenofobia con los chinos, o con los claro, orientales, más que nada. sí, 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 porque bueno, en realidad a ver, la ciencia lo descubrirá dónde se produjo exactamente el inicio del virus, todavía, bueno, es algo muy cercano, pero sí, se empezó a hablar justamente de eso, porque, bueno, por lo menos la versión que tenemos es que se inició en China. En nuestro espacio regional Mercosur, bueno, justamente se hizo ya hace 2 meses una resolución tratando de facilitar el regreso de las personas a sus países de origen. Bueno, se da en el caso de Perú, que no sé si está por ahí Carolina Oviedo, que está viviendo ya, que lo que nos contaba, y bueno, es de público conocimiento de todos modos, de todas las personas que están volviendo a sus lugares de origen, es una migración interna, caminando, porque se han quedado sin trabajo, entonces vuelven a sus lugares de origen. Como también se está dando, recién escuchaba a alguien de Cancillería contando, bueno, todo el regreso de personas de nacionalidad argentina que están quizás viviendo hace tiempo en otros países, pero al quedarse sin una fuente de trabajo, están solicitando al país la posibilidad de regresar también. Claro, claro. O sea que eran migrantes en otro país y por este tema de la pandemia, al quedarse sin trabajo, vuelven a pedir de alguna manera que el país lo acoja. Está bien, es normal. Exacto, exacto. Y bueno, Mercosur cuenta con el apoyo de la CAF, del BID de FAMPLATA. También, bueno, USAID está trabajando bastante para sustentar toda la ayuda a distintos países, como, bueno, la OCDE, que, bueno, se encuentra en alianza con el Banco Mundial, el FMI, y son aquellos que están eh, posibilitando que nuestro aislamiento de alguna manera brinde ciertos subsidios a las personas menos favorecidas o que están por fuera del sistema y que necesitan un apoyo en este momento, sobre todo, bueno, quienes, hablando de, bueno, de quedarse en casa, de quienes su trabajo transcurre quizás en la calle, sean, por ejemplo, los vendedores ambulantes, que en muchas ciudades de Latinoamérica es la primer fuente de ingreso, por ejemplo, en algunas ciudades de Colombia, eh, bueno, se ven muy afectados por esto. Sí, Bueno, en el sí. G20 también hubo una iniciativa para apoyar esta cooperación internacional. Y bueno, bajando a la órbita del Estado, porque somos politólogos, politólogas, no queda otra que también irnos a la unidad política. Creo que bueno, es muy importante ver entonces cuál es el enfoque que le ha dado, cuál es el enfoque que toman para construir y diseñar las políticas públicas en nuestros estados, los que, bueno, tenemos gobiernos con enfoque de derechos, creo que, bueno, nos vemos favorecidos por este acceso universal, como decía anteriormente, a la salud, eh, y, bueno, a otros derechos que son fundamentales en este momento. Ujú. Y bueno, también es importante el rol de la sociedad civil, por ejemplo, el Consejo Noruego de Refugiados está recaudando 100 millones de dólares para sostener la situación en algunos países. La Universidad de Columbia, la Escuela de Leyes de Cornell y el Instituto Solberg crearon en realidad compilaron la normativa internacional y crearon unos principios de protección para migrantes, refugiados y personas desplazadas. Y la coalición internacional que se ocupa de estar monitoreando la situación de las personas en detención, o sea, solicitantes de asilo, migrantes, también están muy pendientes de bueno, la liberación de las personas retenidas en estos centros, pero que se les garantice justamente el derecho de no devolución y bueno, el acceso a los sistemas de salud en los países que no tienen acceso universal. O sea que las principales ONGs, como el Norwegian Council for Refugees que acabas de nombrar, no, porque está creo que presente como en 35 regiones, ayudando desde hace mucho tiempo a diferentes grupos vulnerables, que en algunos casos son desplazamiento forzado de población y refugiados. O sea que no, no es que paró la financiación o mermó la financiación, pudo
recaudar más plata para la protección de este grupo vulnerable en temas de COVID. Eso es lo que estamos viendo. Sí, en realidad lanzó una iniciativa que va de la mano con este plan estratégico de Naciones Unidas para de acá en adelante ir recaudando, bueno, su objetivo es 100 millones de dólares para poder apoyar este trabajo de Naciones Unidas en las distintas áreas más afectadas. Porque me parecía un montón 100 millones, pero claro, el objetivo No, es... es de acá en adelante, o sea que hay que ver si logran. Sí, claro, sí, porque justamente uno de los problemas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Es el problema también de, atrás del coronavirus vienen problemas económicos, básicamente en Argentina no tenemos que explicar mucho el tema de qué se trata, pero en muchos países hay mucho desempleo, muchos índices de desempleo, mucho índice que está creciendo la pobreza, está creciendo rápidamente también en Latinoamérica y en otras partes del mundo, así que me imaginaba que también se iban a ver afectado alguna financiación para algunas ONGs o programas de asistencia a este tipo de problemática, ¿no? Como son los refugiados. Me alegro de que por lo menos el Consejo Noruego de Refugiados, que es realmente una ONG que trabaja muy bien, con financiación de Noruega, básicamente, pero con financiación también de filantropía y de otros estados y de otras ONGs y fundaciones puedan llegar a, por lo menos, seguir con el tema del fundraising para poder continuar dando el apoyo que es tan importante para los refugiados en este momento, no solo de pandemia, sino del problema económico mundial que hay, ¿no? Y la recesión mundial. Exacto. Sí, para apoyar, bueno, todo lo que está haciendo ONU, que es brindando, bueno, mascarillas, respiradores, alimento y bueno, la posibilidad de apoyo a quienes, justamente al ser una población que en general puede estar precarizada, laboralmente hablando y en otros aspectos, dar apoyo desde ese lugar. Si nosotros nos vamos... perdóname, seguí. Decime. No, me interesa que abordemos más en detalle el tema de los desplazamientos forzados por el tema climático y por las cuestiones climáticas, porque justamente el desplazamiento forzado por cuestiones climáticas no se vieron, digamos, en los plexos normativos de la Convención de Refugiado normal, sino que fue avanzando en el tiempo y ahora, bueno, está en la agenda internacional ver si los desplazamientos forzados de población por cuestiones climáticas cumplen o tienen el mismo apoyo de los estados para garantizar que las personas puedan pedir asilo por ese motivo. ¿Cómo está la situación legal en torno a eso? A nivel internacional te hablo. Claro, y en realidad sí, justamente es un tema polémico porque si cada estado o bueno, la comunidad internacional tuviese que reconocer la posibilidad de proteger y apoyar del modo que se apoya, bueno, a veces no tanto, justamente ese es el problema, a personas desplazadas por motivos ambientales, son millones de personas involucradas. Estaba leyendo, creo que anualmente aproximadamente son 15 millones de personas. Bueno, hace poquito Vanuatu sufrió otra vez un desastre de este tipo, pero por suerte Vanuatu no tiene ningún caso de COVID y al ser una isla, bueno, se ve favorecido. Claro. Así que no, justamente es una lucha también desde la academia, desde las agencias que trabajan con refugiadas, para que esto se vea reconocido normativamente. A donde apuntó quizás el Pacto Global de Refugiados es a fortalecer la coordinación y la cooperación internacional, que bueno, creo, no sé, por lo menos falta mucho para verlo, pero hasta ahora se ve que se activó rápidamente en esta situación de emergencia, así que evidentemente funcionó. Incluso se hizo una reunión en diciembre del año pasado para celebrar el año del pacto y bueno, estuvieron involucradas los tres sectores, privado, sociedad civil, bueno, y organizaciones intergubernamentales, organismos internacionales, pero creo que es la gran deuda. Y justamente, bueno, quería cerrar con eso, ¿no? Que en este momento
dentro de las opciones de qué va a pasar más adelante, parece que hay algunas posturas que apuntan. Una es, bueno, virtualicemos todo porque total ya vemos que funciona, no hay problema, como si todo el mundo pudiese acceder a la educación, a los sistemas de salud y a todo lo que implique a cualquier tipo de derecho a través de las redes, que bueno, sabemos que no todo el mundo tiene conectividad, no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene electricidad para empezar. Y por otro lado está lo que sería el nuevo pacto, pero desde lo verde, ¿no? Desde, bueno, pensemos en la crisis climática, trabajemos en pos de eso y hagamos un mundo sostenible. Un mundo basado en el desarrollo sostenible y ecológicamente justo. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué nos depara la pandemia, el destino. Las voluntades políticas internacionales, ¿no? Que justamente suelen meter la cola en ese sentido. Si te parece, quiero abrir a Sí, preguntas de los más de 90 personas que están conectados hoy escuchándote. Muchas gracias. Nos encanta la temática. Sabes que nosotros tenemos dentro del CEPI un observatorio de asuntos humanitarios que sí ve el tema de movilidad humana. Y mucha gente está estudiando eso, está analizando eso, está investigando eso. Seguramente dentro de poco tendremos una reunión cerrada con vos para hablar más en detalle y con tu equipo de investigación, que sabemos que trabajan muy bien, para también aunar y cambiar figuritas, como nosotros decimos. O sea, las cosas que están viendo nosotros, las cosas que están viendo ustedes. Hoy tuvimos a la mañana una charla muy interesante con Roberto Kaplan, que es un arquitecto especialista en campos de refugiados, en diseño y campos de refugiados, que trabaja en Lesbos y en diferentes refugios en Grecia, en Turquía, estuvo en varios lugares en el terreno. Entonces también, digamos, a los que analizamos la situación política internacional, nos interesa también tener mucho el contacto con los hacedores y los que están como voluntarios y trabajan en ONGs. Él está haciendo una maestría en asistencia humanitaria en una de las mejores universidades de Europa, pero justamente tienen tiempo para ir y hacer 6 meses de voluntariado en diferentes campos de refugiados, y eso les da un conocimiento de terreno muy importante para poder también conversar con nosotros desde otros ámbitos. Joana, no sé si tenemos, creo que sí, debemos tener seguramente no sé, Ignacio Sarmiento, la gente que estudia cuestiones de movilidad humana debe tener un montón de preguntas. Seguro, Lu, tenemos un montón de preguntas. Vamos a empezar, como vos dijiste, con el Observatorio de Asuntos Humanitarios del CEPI, con Ignacio Sarmiento, que tiene varias preguntas. Le vamos a pedir que elija una o dos a lo máximo, para darle lugar también al resto que pregunte, pero vamos a empezar con él. Gracias, Joey. Como decía, ella tengo varias preguntas, pero voy a elegir una. ¿Cuál es la crisis humanitaria más urgente en términos de desplazamiento por causas climáticas hoy, según tu perspectiva? Bueno, todavía no estamos con, a ver, una certeza, porque como sabrás, las crisis climáticas van cambiando. Así que en este momento, bueno, la última que podemos identificar es la que nombré hace un ratito, en Vanuatu, que destruyó otra vez, ya había sido destruido Vanuatu por el tsunami de 2005, y bueno, casi queda totalmente desaparecida la isla, así que en este momento creo que es la última y más urgente. Gracias. Hola, no sé si... ¿Nacho? ¿Se congeló? Sí. Ah, no lo veo. Perfecto. Estamos, gracias. No lo veo, no sé. No sabíamos si como tenía varias no sabía. No, lo que sí, Nacho, hoy estuvimos viendo en la charla con Roberto Kaplan es que hay un montón de lugares que tienen mucha sequía, más que nada en África, y eso lo que genera es un desplazamiento forzado, pero no ahora, va generando en estos últimos 10 años un desplazamiento continuo de personas que van buscando, digamos, y eso también lo vimos con Silvia Perazo el otro día, ¿se acuerdan? Cuando hablamos sobre los conflictos africanos,
Claro. que el problema de África también es el tema del desplazamiento, no solo por sequías, sino también por inundaciones, tienen ese doble problema. Acá en Argentina pasa lo mismo, acá también hay sequías e inundaciones, digo, no, ninguno de los continentes está al margen del cambio climático y los efectos dramáticos del cambio climático. Acá la tenemos a Gloria Bracci, que es una de las profesoras de nuestra diplomatura de asistencia humanitaria en términos de emergencias, y sabe perfectamente que las cuestiones ambientales y el cambio climático va a afectar mucho a muchas poblaciones de todos los continentes, que obviamente Vanuatu ahora, pero todos nos vemos afectados por inundaciones. Y, no sé si, Ignacio, querés hacer la otra pregunta que tenías. Aprovechemos que está María Paula. Perfecto, gracias, Lu. Tenía que ver en realidad con el Triángulo Norte, hablaste un poco. Ahí en el mapa de OCHA no aparecía. Y mi pregunta es si puedes profundizar la situación hoy en el Triángulo Norte, ya que bueno, eso es uno de los conflictos más, digamos, más largos y más, también para mí, por lo menos al menos, más urgentes. Y no tan visibilizados, ¿no? Sí, en realidad, desde nuestro Cono Sur siempre estamos más enfocados en los temas que tenemos más cercanos, que es Colombia, que es el primer generador de desplazados internos del mundo, que supera Siria, y bueno, recientemente Venezuela. Pero la situación es muy grave por distintos motivos, no solo por quienes tienen que salir sí o sí, que bueno, las caravanas, que, bueno, hablando de cine, que Luciana nombró hace poco, hace un ratito una peli, pero el documental de Gael García Bernal lo muestra muy bien, todas las caravanas que se producen desde los distintos países hacia Estados Unidos, que provocan una violación masiva de derechos a las personas, sobre todo mujeres y niñas, que son vulneradas en el camino, sumado a la falta de, por ejemplo, en México las personas pueden residir, pero jamás es muy, muy difícil acceder a la nacionalización y el acceso a derechos es muy limitado, o sea que hay una situación gravísima, bueno, también desde hace años, que sí, desde acá, desde el sur, evidentemente no le damos la relevancia necesaria porque, bueno, tenemos temas urgentes que atender, que, bueno, son Colombia, que, bueno, ya hacia Argentina no llegan tantas personas que solicitan asilo, pero sí es de Venezuela. Gracias. Después te puedo pasar información para no Sí, ahí demorar. después te vamos a pedir, María Paula, que después, si querés, nosotros tenemos un montón de colaboradores docentes del CEPI que nos van pasando algunas publicaciones o artículos para poner en nuestra página, que sería piola que si vos tenés algo para recomendar, después nos lo pases, así por lo menos lo podemos poner en la página para toda la comunidad del CEPI. Joana, creo que hay alguien que quiere preguntar. Sí, alguien tenía sobre México y movilidad humana, Rocío Andino, ¿puede ser? Sí, hola, hola Pau. ¿Qué tal? Justo respecto de lo que preguntó Ignacio, yo venía pensando comentártelo porque justamente lo que está sucediendo aquí en México es que el tema de los migrantes y de lo que está pasando tanto en el sur como en el norte salió de la agenda de los medios de comunicación. Entonces, la poca información que hay está siendo compartida por redes sociales, especialmente por Twitter, y ya también sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Muchas fake news, pero salió del tema, salió de las agendas. Entonces, justamente ayer se hizo conocida una queja de Guatemala respecto de que México les está mandando los migrantes para allá, especialmente a los chicos, a los niños, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de reparo respecto del COVID. Entonces Guatemala dice, nosotros los recibimos, pero estamos acá también en nuestra propia crisis. ¿Qué pasa? Que México está deportando a esta gente sin ningún tipo de cuidado, y ni les quiero decir lo que está pasando en Ciudad Juárez respecto de la gente que está ahí varada porque pensaba irse a Estados Unidos. Bueno, no hay trabajo, no hay comida, pero no está haciendo tema de medios de comunicación, digamos. Entonces tiene un lado positivo, lo voy a decir, que es que bajó un montón la xenofobia en la gente, porque había llegado una escalada
de que todo lo mal que nos está pasando es por los migrantes. Ahora no se está hablando de eso, pero tampoco se sabe qué está pasando. Eso como ahí un comentario. Y otra cosa, hoy empezó una discusión de que el gobierno está recortando los fondos de prevención de desastres naturales, porque quiere llevar esa plata para un poco el tema de la crisis económica. Entonces creo que ahí va a haber ahí una cosita interesante para estudiar, porque la época de huracanes no creo que se cambie por el COVID, ¿no? No, Entonces no, ahí puede que salga algo interesante para estudiar respecto a movilidad humana y desastres naturales. Nada más. justamente hoy estaba, no sé dónde leí que la temporada de huracanes viene más fuerte este año, así que, bueno. Lo único que nos faltan son los huracanes. Igual, como siempre decimos, y ya lo dijimos en el CEPI, y lo tenemos grabado, o sea, estamos viendo solo la pandemia y nos estamos olvidando de las crisis que recurrentemente pasan, y el cambio climático afectó el medio ambiente, sigue afectando el medio ambiente, y sabemos que no solo los huracanes, la sequía, las inundaciones son recurrentes, sino que con mayor intensidad. O sea que estas cuestiones van a tener que estar en la agenda de prevención, más que nada en Argentina, porque en Argentina tenemos siempre inundaciones. Ahora tenemos sequía, rarísimo, muy, muy raro la sequía que estamos teniendo en lugares donde en general teníamos inundación. Por ahí la naturaleza nos da un respiro, pero sí siempre tuvimos incendios forestales, porque son, digamos, temporadas de incendios forestales que hay que atender. Quiero hacer una pregunta que nosotros bastante investigamos en el CEPI, que es la relación entre crimen organizado transnacional y todo lo que tiene que ver con el abuso del crimen organizado internacional hacia los migrantes, hacia esta ola que es mixta, ¿no? Que los migrantes y los refugiados y los desplazados son como en caravana, como estamos viendo, ¿no? Que es un mix entre refugiado y migrante, y ya no hay tanta diferencia entre lo que es un migrante económico y un desplazado forzoso. Y vimos en libros como El negocio de la desesperación, libros o investigaciones muy interesantes donde el problema del crimen organizado afecta y también genera más presión hacia estos grupos que ya tienen vulnerados sus derechos, se les sacan plata, hay trata de personas, se venden para pasar, digamos, visas y un montón de otras cosas que genera mucha plata atrás de la problemática de refugiados. No sé si ustedes lo están viendo también, tanto en las investigaciones que hacen como en los estudios que ustedes leen habitualmente. No, no, pero sí, el tráfico de personas, que es lo que vos mencionás, los famosos coyotes, bueno, en México, todo el dinero que se le, bueno, y en Europa, todas las personas que pagan para ser transportadas de un punto a otro, sí, realmente, bueno, se aprovechan de la necesidad de las personas, de estos flujos mixtos que mencionás, que ya, bueno, ¿dónde está la definición esa de, bueno, migramos para mejorar nuestra calidad de vida? Estamos forzados a migrar para mejorar nuestra calidad de vida, entonces no se puede hablar ya de... voluntaria y no voluntaria, ¿no? ¿Hasta qué punto está la voluntariedad? Y esa es una distinción que básicamente lo legal aplica mucho en todo eso, ¿no? Porque en definitiva lo legal siempre viene atrás de la problemática real, lamentablemente. Sí, yo creo que, bueno, que hay que, no sé, ver dónde nos paramos, ¿no? Porque también está la autoidentificación de las personas de considerarse refugiada, aunque el Estado no crea que vos lo seas, porque muchas veces pasa eso, que la solicitud de asilo es una cuestión también política, quizás el Estado no quiere dar, lo que está pasando con Venezuela, ¿no? ACNUR el año pasado dijo, bueno, estados son libres de, si una persona viene a solicitar asilo, de decir que esa persona es refugiada, pero hay que ver si el Estado, ¿no? Que muchos estados hicieron eso, se paran sobre, no, en Venezuela no, en realidad son migrantes, buscan trabajar. Entonces, claro, se lavan las manos de esa obligación de proteger a la persona con un paraguas mucho más grande, porque el migrante, bueno, el Pacto Mundial de Migración es muy lindo, pero no es vinculante. Entonces sigue faltando esa normativa internacional que proteja a las personas migrantes. Totalmente. En el caso de Venezuela, dentro de todo, a pesar de lo que estamos diciendo, dentro de todos los países latinoamericanos
generaron visas humanitarias Ujú. y se pusieron de acuerdo de alguna manera para dar de alguna manera algún amparo legal. No le dan refugio en todos los casos, sino por lo menos un amparo legal de visas humanitarias, en algunos casos sí estatus de refugiados, en algunos casos, en otros no, pero bueno, dentro de todo el tema migratorio de venezolanos en toda Latinoamérica ha sido por lo menos, o por lo menos desde los estudios, ¿no? Bastante bien tratado en bastantes países. Eso no quiere decir que no haya sido conflictivo y que no No, haya generado pero conflictividad. sí, quizás mi mirada, no sé, maliciosa es, bueno, sí, hubo una mirada favorable, pero también hubo un financiamiento de países europeos y Sí, de muchos organismos para que los países latinoamericanos nos ocupemos de esa totalmente, protección. O sea, totalmente. Bueno, lo es lo mismo mismo que que pasa, totalmente, es lo mismo que con el pasa con programa Siria. Claro, bueno, gracias. Y con Turquía y con los refugiados sirios, ¿no? Digamos, esa combinación entre Turquía, ese acuerdo Turquía-Unión Europea para que Turquía, digamos, les Claro. permita tener casi los 4,5 millones de Ujú. desplazados forzosos y refugiados sirios en las fronteras dentro de Turquía, pero que esos refugiados no traspasen la otra frontera hacia Europa, y eso es complejo. Eh, Exacto. Me dice, Juan Belikov me está diciendo algo, espera que Ah, vamos. mira, hace ¿Está mucho que no Juan? lo ¿Vos lo veo. tuviste de profesor a Juan Sí, Belikov? sí. No sé si Juan querés comentar algo o decir algo, porque acá me dicen que estabas diciendo algo. Ahí lo Eh, veo. Ahí Sí, sí, Juan, Ah, está fuiste igual, nuestro está igual. profesor, que está hola, igual, ¿qué Está tal? ¿viste? igual, está Bueno, igual. Espero que cuando nosotras seamos mayores como Juan nos digan lo mismo. Bueno, ojalá. ustedes están igual. Bueno, No, Nos digo, dicen, yo, ustedes están igual, no aprendieron nada, chicas. no, sí, aprendieron tal un cual. montón y es un gran orgullo para mí saber que están activas y con tanta energía profesional. No, nada, como ustedes saben, yo hasta diciembre del año pasado trabajé en Centroamérica, hasta Mm, adelante año pasado trabajé en el Triángulo Norte en particular, y yo diría que ahí tenemos matices. La gente ahí no emigra en búsqueda de una calidad de vida, sino por capacidad de supervivencia. sí. Sencillamente en Centroamérica no hay actividad económica, por un lado, con lo cual quien no migra no vive. Y por otro lado, hay problemas muy serios con las maras, con las pandillas, Ujú. que se están convirtiendo en un problema cada vez más grave, en esta circunstancia aún más grave todavía, porque se restringe aún más la actividad económica. Recordemos que Centroamérica es una región proveedora de materia prima, básicamente, productos agrícolas para Estados Unidos. Ese mercado está bastante reducido y no solamente no hay trabajo, sino que las maras están extorsionando a los productores. Datos que muy pocos conocen en este momento: la mayor fuente de ingreso en este momento de los grupos llamados cárteles mexicanos, que todo el mundo asume que la mayor ganancia proviene de la droga, la mayor ganancia proviene de la palta, del aguacate. Ujú. Extorsionan a los productores de aguacate porque es el producto estrella, al punto que se fueron los precios a las nubes en este momento, porque estos grupos se han diversificado mucho. Y además, más allá de una cuestión económica, hay un tema bastante importante, y es que es menos criminalizable la palta que la coca, con lo cual obviamente hay una producción muy grande en esta materia, y eso es un problema muy serio. Eh, el otro problema que tiene Centroamérica es que los gobiernos actuales de Centroamérica, la clase política de los países del Triángulo Norte, está muy comprometida en actividades narco. La semana pasada fue asesinada una fiscal que estaba investigando un caso, notablemente asesinada, y la investigación oficial dice que se suicidó. O sea, es un absurdo por donde la miren. Una investigadora de 28 años que estaba haciendo muy bien su trabajo y fue asesinada. CICIG, como ustedes saben, una fiscalía internacional que investigaba crímenes vinculados a los viejos, teóricamente a los viejos esquemas represivos que tras la democratización, por decirlo de alguna manera, el retorno a la democracia, se han dedicado al crimen organizado. Pero cuando se empezó a investigar, eso inevitablemente llevaba a las mismas cúpulas dirigentes del país, con lo cual se pidió que se cancele. Masic, en Honduras, corrió la misma suerte. Es decir, el Triángulo Norte está en problemas serios, pero también está arrastrando en este momento al Triángulo Sur.
Nicaragua está en problemas muy serios en este momento, al punto que está negando tener problemas de coronavirus cuando son notables, y vuelve a tener conflictos fronterizos con su país vecino, Costa Rica, que históricamente han tenido tensiones. Panamá en este momento, producto del COVID, como se redujo el tráfico aéreo, la droga está entrando por vía terrestre, ni siquiera por vía marítima, con lo cual está el narcotráfico que relativamente tocaba poco a Panamá, porque el trasiego se hacía básicamente en Honduras, vía aérea o vía marítima. Como la vía aérea o vía marítima está interrumpida, ahora va vía terrestre. Y la vinculación entre esto y el tráfico de personas es notable. Lo que dice María Paula, yo destaco esto porque si ustedes ven lo que son los corredores del tráfico de la región, los grupos criminales, digamos, el crimen organizado en la región es multirrubro, es polirrubro, hace todo a la vez. Y utiliza a los migrantes para estas cosas. Digo, para que ustedes tengan una idea, una mujer que está buscando, y la mayoría, recordemos que casi más de la mitad de los migrantes que van al norte son mujeres en búsqueda de trabajo, se tienen que elegir en el camino un novio, literalmente, al cual le hacen favores sexuales para evitar ser víctima de todos los demás. Si a esto le sumamos la corrupción policial, la violencia institucional que sufren estos migrantes en el camino, que les cobran peaje literalmente cada pueblo que pasan, la situación realmente es patética en extremo. Ahora, para Estados Unidos es un asunto de política doméstica. Estados Unidos hoy no va a poder levantar la cosecha porque no tiene migrantes, porque cerró las fronteras, con lo cual la va a tener que abrir, en fin, hay toda una historia. Y por otro lado, es una masa de mano de obra barata que trabaja en condiciones prácticamente de esclavitud, bajo la amenaza de que si llegan a protestar o a hacer un problema es inmediatamente deportada, y una vez que te deportan es difícil regresar porque es un antecedente penal que después te juega en contra. Entonces es una masa silenciosa de mano de obra muy barata que hace el trabajo menos agradable de la sociedad, y eso es un tema. Ahora, esto entre Estados Unidos, México y Centroamérica lo tratan como un tema de política doméstica norteamericana, es como invisibilizado totalmente. Por eso nos ocupamos más de los migrantes a través del Mediterráneo, los que están entrando en Europa y demás. Esto está totalmente ignorado. Y los abusos que sufren, y se ha dicho de paso, lo sufren de los dos lados de la frontera de México. Algunos creen que cuando pasa a Estados Unidos no hay violencia institucional. La violencia institucional que los migrantes sufren a manos de las fuerzas norteamericanas, las fuerzas del orden norteamericanas, son tanto más salvajes que la que viven en el sur. Si ustedes supieran cómo está impactando el coronavirus en los campos de refugiados norteamericanos en este momento, o sea, donde están estos, digamos, detenidos por intentar cruzar ilegalmente la frontera, ya ni hablar el tema que los separan de los menores, hay toda una historia con esto que es complicadísima, pero de esto nadie quiere hablar. Y Estados Unidos amenaza que si sobre esto se hace ruido en la región, tanto México como los países centroamericanos van a padecer sanciones económicas. Entonces esto se maneja como en un bajo perfil y de esto no se habla. Pero yo diría que es un problema muy, muy serio y muy complicado. Por otra parte, estos mismos inmigrantes a lo largo del recorrido es mano de obra barata para todo tipo de servicios, pues estas bandas criminales que los trafican los usan incluso para cosechar hoja de coca, marihuana, etcétera, etcétera. Tienen que trabajar para financiarse el camino. Así que es un tema bien complicado. Y bueno, el otro tema es, si vemos el mismo flujo de migrantes que tenemos desde la región andina, Ecuador tiene más de un tercio de su población vive en el exterior. Perú tiene una gran población que vive en el exterior, la mayoría indocumentada. Si ustedes ven lo que son los flujos y lo que deja de ganancia, traficar un migrante le deja a una banda criminal más ganancia que traficar droga. Esta es la realidad hoy por hoy en nuestra región. La droga hoy hay un exceso de oferta, la demanda se ha decaído porque compite con drogas sintéticas que se producen en los países del norte, con lo cual la droga hoy es poco atractiva. La droga verde, como la suelen llamar, es menos atractiva y los precios bajaron mucho, con lo cual hoy estas bandas criminales se dedican mucho a traficar migrantes, precisamente. Ahora, los migrantes latinoamericanos están muy invisibilizados, esta es la realidad. Sí, justamente, Juan, por eso nosotros hablábamos tanto de hacer hincapié en esto de cómo estaba el link entre las cuestiones del crimen organizado y la problemática de la movilidad humana. Totalmente. Bueno, con esto te agradezco un montón todo lo que nos contaste. Con esto también quiero decir que Europa
es el que absorbe el 3% nada más de lo que tiene que ver con los refugiados a nivel internacional. O sea que Latinoamérica y todo lo que tiene que ver con la movilidad humana y refugiados es mucho sur y todo intra-africano. O sea, hay mucha cuestión entre los países africanos de movilidad humana. O sea que no es solo la gente que migra o que quiere ir a Europa, sino que justamente dentro de África y dentro de Latinoamérica, como bien dijo Juan, es muy importante no solo la movilidad humana, sino todo lo que es el desplazamiento forzado de población. María Paula, te quiero agradecer un montón, te quiero agradecer también el PowerPoint que nos preparaste, mandarle un beso y un saludo a todos tus investigadores y colegas que hoy se unieron, tuvimos más de 90 personas en esta charla tan interesante. Wow. Tenemos que seguir movilizando y tenemos que también seguir focalizando en esta problemática, que no solo no es una problemática humanitaria, sino es una problemática social, económica, laboral, y también de temas de cambio climático, porque justamente sufren los efectos del cambio climático. Entonces me parece que la movilidad humana tiene esta transversalización de cuestiones que merecen la pena seguir abordándolos multidisciplinariamente. Te agradezco un montón. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar con María Pía Devoto, vamos a estar hablando sobre desarme humanitario y armas autónomas letales. Vamos a tener primero va a hablar ella y después vamos a tener un debate con especialistas sobre estos temas, así que espero que se pueda hacer en 1 hora, como todos los días, pero nos parece un tema súper importante, un tema que todavía que sigue estando en la agenda pública o en la agenda internacional y que no está solucionado el tema del encuadre jurídico y el encuadre legal de los robots asesinos, como lo llama la campaña de Killer Robot. María Paula, muchísimas gracias, te dejo que vos te despidas, como corresponde de toda tu gente, de todos los que estuvieron conectados escuchándote, así que las últimas palabras son todas tuyas. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco al CEPI, Luciana, Joana, Giovanni, que estuvo en la organización, bueno, a todos los que se conectaron y todas. Quería hacer una fe de ratas, que hace un rato dije, derecho humano a migrar es solo Ecuador y Argentina, no sé por qué no me era Bolivia, y agradecerles, bueno, me parece que es un tema transversal, como dice Luciana, que abarca absolutamente todos los grupos vulnerables, todos los derechos, así que les interesa o no, me parece que hay que pensar un poquito en dar una mano, bueno, en la vida real y en la academia también, ¿por qué no?, a toda esta población. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por escuchar esta discusión. No, gracias a vos. Toda esta charla está grabada, mañana se sube a las redes, como todas las charlas de las 7 de la tarde. Un abrazo virtual a todos, cuídense, quédense en su casa, que esto viene para largo. Así que no aflojemos, sigamos capacitándonos. Un beso grande, Paula, muchísimas gracias. Gracias, Luciana, un beso. Una genia. Chao, chao. Gracias.